Gracias, líder, por seguir ahí. Gracias por conectarte con nosotros y gracias por permitirte crecer cada día más. Vamos a continuar hablando de lo que significa el fracaso y por qué en esta oportunidad y en esta clase específica, en estos próximos 40, 45 minutos, vamos a hablar de lo que significa reconsiderar el fracaso. ¿Por qué debemos reconsiderar el fracaso? Bueno, lo primero que tenemos que reconsiderar es la posibilidad de que el fracaso sea algo que nos atormente, algo que nos perturbe, algo que nos haga temerosos, ¿verdad? Muchas personas luchan contra ese sentimiento, contra el sentimiento del fracaso, y creen que el fracaso es un sentimiento que tiene que ver con las emociones, y el fracaso no tiene que ver con las emociones, el fracaso simplemente es, como decíamos anteriormente, parte de un proceso que te lleva al éxito. En el fondo de sus dudas y sus temores ya es una pregunta fundamental. ¿Soy un fracasado? ¿Cuántas veces no hemos cometido el mismo error? ¿Cuántas veces no hemos tropezado con la misma piedra? ¿Cuántas veces en el intento de querer lograr algo y de emprender quizás a lo mejor un negocio o de emprender algo que estás iniciando desde cero, eh, te ha salido todo mal? Y la pregunta principal es, ¿soy un fracasado? Porque un individuo no lo es hasta que cree serlo. Y aquí quiero detenerme unos segundos y hacerte una pequeña reflexión. Nadie puede ser un fracasado a menos que considere previamente que él es un fracasado. Es decir, si tu actitud inicial es de pensar que tú siempre, producto de cada uno de tus desaciertos, te conviertes en una persona fracasada y no una persona que está viviendo un proceso de fracaso que te lleva hacia el éxito, entonces tú vas a estar toda tu vida semejante, vas a estar toda tu vida comparando el éxito de los demás al éxito tuyo. Vas a estar asemejando los logros de las demás personas con los logros que tú has realizado, y eso te va a llevar a un profundo proceso de frustración porque vas a pensar o vas a considerar la posibilidad de creerte que eres una persona fracasada. Y las personas o los líderes no pueden considerarse fracasados. Los líderes deben de considerarse como simplemente personas que están viviendo un proceso de transformación diario. Recuérdate que el liderazgo no es un evento, el liderazgo es un proceso, y es un proceso que dura toda la vida, y por eso es que tú tienes que formarte para convertirte en un mejor líder en la medida de tus posibilidades. Vamos a darle continuidad a este material. Fíjate qué importante esto. Hay una lista de aptitudes que te permiten o que le permiten a los triunfadores errar y no tomárselo personalmente. Y lo importante que tienes que saber hoy es que no puedes tomarte el fracaso como algo personal. No te puedes tomar el fracaso como algo que es una característica o que forma parte de tu vida diaria. No puedes tomar el fracaso como algo, como premisa elemental de cada intento que realizas de poder conquistar alguna meta. El fracaso sencillamente es eso. Es un proceso, es una etapa, es un momento que debes de vivir para poder aprender diferentes cosas. Pero fíjate qué es lo que hacen las personas o los triunfadores, ¿verdad? Lo primero que hacen, ¿verdad?, es rechazan el rechazo. No basan su autoestima en un desempeño perfecto. Ven el fracaso como algo temporal. Mantienen sus expectativas realistas. Se enfocan en sus fortalezas, y creo que este es el elemento fundamental. Se arriesgan a fallar con tal de intentar maneras nuevas de mejorar y resolver los problemas. Se recuperan rápidamente cuando fallan. Saben que eso no hace de ellos unos fracasados. Y uno de los elementos determinantes del fracaso es aprender a lavarse la cara, líderes. Qué difícil es poderte lavar la cara cuando tú fracasas. Qué difícil es poderte enfrentar a una realidad trágica de un fracaso o de una desaveniencia o de una desesperanza que has vivido en la vida producto del ejercicio del liderazgo, y que tú tengas que lavarte la cara y darle la cara a tus seguidores producto del fracaso. Recuerda que cuando tú te equivocas o tienes un fracaso, generalmente cuando uno está solo no tiene ningún problema. Cuando tú estás empezando la visión no tiene ningún problema porque al final del día tú no le rindes cuentas a nadie. Pero cuando tú tomas decisiones en el liderazgo y ya tienes seguidores y tu visión está avanzando y te equivocas o fracasas, ¿verdad? Hay muchas personas detrás de ti que merecen una explicación. O quizás que no merecen una explicación, pero que por lo menos merecen un espacio de comprensión para poder asimilar ese golpe que se llevó. Lo importante es que tú sepas lavarte la cara en primer lugar, que tú te puedas lavar la cara tú personalmente. Lavarte la cara significa enjuagarte la cara y poder decir, bueno, vamos a seguir hacia adelante, y que luego tengas la entereza, la gallardía, la personalidad suficiente, el carácter, la templanza y sobre todo la dignidad para poderte parar frente a tus seguidores y decirle a los seguidores, mira, posiblemente en este momento no logramos los objetivos, posiblemente en este momento fracasamos, pero yo les garantizo que más adelante seguro vamos a poderlo lograr.
Y diferente es que tú tengas una debilidad de carácter y hayas fallado en una debilidad de carácter, porque si fallas en una debilidad de carácter, una debilidad de la integridad, una debilidad moral, pues es mucho más difícil poder rendir cuentas o tratar de explicarle a la persona y ver el lado positivo del fracaso desde ese punto de vista. Pero cuando tú tienes un fracaso producto no de una debilidad de carácter, sino de un intento por alcanzar mejores cosas o por lograr mejores cosas, entonces es mucho más fácil lavarse la cara y seguir hacia adelante y poderle dar la cara a los seguidores y decirles, miren, vamos a seguirlo intentando para poderlo hacer mejor. Y eso te va a llevar seguramente a conseguir algunas cosas que mucha gente ni siquiera puede soñar producto de los golpes que ha llevado en la vida. Líder, en el ejercicio de liderazgo vas a llevar golpes de todo tipo. En el ejercicio de liderazgo vas a llevar, mira, desmanes de todo tipo. Vas a llevar tristezas en tu corazón de todo tipo. Vas a sentir depresión, vas a sentir presión. Vas a fracasar pero cientos de miles de veces, te lo digo, antes de poder alcanzar y lograr tu principal éxito, tu mayor logro, que es poder quizás conquistar o poder ver el ejercicio de tu visión. Inclusive cuando estás tratando de romper tus propios topes, la resistencia se pone terrible y cuando golpeas y golpeas para tratar de romper el tope, lo que sientes es una frustración profunda que te lleva a sentir que eres un fracasado y que no puedes salir de ahí, que vas a permanecer en esa área de mediocre, en esa área de fracasado. Y ahí es donde tú sientes la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy un líder. Y cuando tú asumes la responsabilidad de eso, de que eres un líder y que tienes un propósito claro en la vida, que sabes que tienes que llegar muchísimo más lejos de lo que tu propia mente ni siquiera se ha imaginado, que tienes que formar una generación que viene detrás de ti, que esa generación tiene que trascender tu propia existencia, que tienen que perpetuar tu visión y que tú debes de dejar un legado en esta tierra. Eso hace que todos los fracasos y todos los esfuerzos y todos los sinsabores que no han llegado al éxito se conviertan simplemente en sal y agua y tú puedas decir, al final de la jornada, lo logré. Al final de la jornada puedes decir, qué bueno fue esto. Al final de la jornada puedes decirle a los demás, no te preocupes que yo pasé por ahí. Es muy difícil ser mentor de alguien, es muy difícil ayudar a otra persona si tú no puedes, si tú no tienes la capacidad experimental para poderle decir, mira, yo lo viví, yo lo pasé y puedes superarlo de esta manera. ¿Cómo podría un mentor o cómo podría llevar un líder a otro líder a un lugar donde él ni siquiera ha ido? ¿En qué cabeza cae que una persona puede llevar a alguien de un punto A a un punto B si él ni siquiera ha estado ni en el punto A ni en el punto B? Al final te terminarías convirtiendo en uno de esos opinadores de oficio que no tienen ningún tipo de fundamento en nada de lo que estás diciendo. Entonces es necesario que te replantees la posibilidad del fracaso y que no lo veas como un enemigo, que lo veas simplemente como un elemento que te ayuda a convertirte en un mejor líder. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas de discusión sobre cómo reconsiderar el fracaso. Si usted ha fallado, ¿es por eso un fracasado? ¿Hay alguna área de tu vida en la que ha cometido errores repetidamente? ¿Has estado pensando que usted es un fracasado? ¿Qué puede aprender de sus hierros? Hierros son errores. ¿Cómo puede usar sus fortalezas personales y sus mejores destrezas para avanzar más allá de sus desaciertos? Tómate un par de minutos para que lo puedas contestar y ya nos vamos a contestar de vuelta aquí en nuestra certificación internacional de liderazgo de alto impacto. Qué bueno, líder, que entonces te pudiste dar cuenta de esos errores que cometes reiteradamente y además la forma en la que los puedes resolver. Ahora vamos a hablar de un personaje histórico de la Biblia maravilloso, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Él formaba parte y fue entrenado por Jesús directamente. De hecho, estuvo dentro del primer lote de apóstoles que fueron sus discípulos, que los escogió personalmente. Y fíjense las cosas que experimentó Pedro en el ejercicio pleno de su liderazgo, ¿no? Pedro presenció la transfiguración en la montaña, es decir, solamente había 3 discípulos en ese momento cuando Jesús se transfiguró. Pedro identificó que Jesús era el Mesías, es decir, que cuando le preguntaron a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Unos dieron una respuesta, otros dieron otra, y Pedro fue definitivamente quien dijo, no, tú eres Jesús, tú eres el maestro, tú eres ese del que hablan, ¿ok? Que dice que eres el Mesías. Y en último lugar tenemos, salió de la barca a caminar sobre el agua. Es decir, que fue el único discípulo de Jesús que se atrevió efectivamente a provocar un milagro fuera de lo cotidiano, fuera de lo común. Fue alguien que definitivamente tenía algunos atributos especiales para poder lograr ciertas cosas. Y fíjate que logró ciertas cosas, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el momento de la verdad, en el momento de la verdad, Pedro lo que hizo fue que cuando las circunstancias se le pusieron complicadas, fracasó, falló, traicionó al Mesías, lo negó 3 veces, se sintió mal, lloró amargamente, eh, eh, se arrepintió, se fue a la playa, volvió a pescar. Toda esa historia ya la hemos hablado y la hemos comentado en reiteradas oportunidades, pero creo que todos los logros y todos los éxitos que había tenido Pedro como discípulo de Jesús en ese preciso momento, en el momento en el que él lo traiciona, se convierte en un gran fracaso para la vida de él, no para la vida de Jesús, se convierte en un gran fracaso personal para Pedro. ¿Cómo reacciona Pedro entonces frente a ese fracaso? ¿Qué es lo que hace Pedro frente a ese fracaso? ¿Qué hizo primero? Aprender de sus fallas. ¿Por qué? Porque cuando él aprende de sus fallas, ¿verdad? Cuando él aprende de sus fallas, él se determina a hacer las cosas de una forma diferente. Es decir, se da cuenta que se equivocó, se da cuenta que lo hizo mal, se da cuenta que lo hizo de manera equivocada, no hace lo correcto, sino que en lugar de salir corriendo y escapar, aprende de sus fallas. En segundo lugar, se convierte o se convierte en una persona optimista. ¿Por qué? Porque se rehúsa a ser una persona que se siente derrotada. Ustedes se pueden imaginar la tragedia que vivió Pedro una vez que se dio cuenta que el gallo cantó 3 veces. De verdad, ustedes se imaginan lo que habrá sido en su corazón, en su mente, todo lo que tuvo que haber pasado, toda la cantidad de emociones que tuvo que haber vivido Pedro para poderse dar cuenta que había traicionado al maestro. Y peor, porque se lo había dicho en la última cena. Él le dijo, mira, no, yo antes de que cante el gallo, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces, tú me habrás negado. Entonces ya se lo habían advertido. Ahora, se puede imaginar lo mal que se sintió. Era como para hacer lo mismo que hizo Judas, como para suicidarse. Sin embargo, al aprender de sus fallas y rehusarse a convertirse en una persona derrotista, maduró en su fe. ¿Por qué maduró en su fe? Porque en ese momento en el que él desarrolla la habilidad de darse cuenta que está viviendo un proceso, él se recuerda que Jesús le dijo, Pedro, recuérdate que tú eres Pedro y Pedro significa piedra y sobre ti edificaré la iglesia. Es decir, que sobre él fue que se edificó la primera iglesia. Por eso es que Pedro, una vez que su fe estuvo madura y fue lleno del Espíritu Santo, se convierte en alguien que pudo haberle predicado a 3.500 personas después de Pentecostés en la calle. Y era el primer apóstol que lo hacía, pero además que Jesús sabía que era la única persona que lo podía hacer. Ahora, ¿cómo entonces, verdad, asume Pedro toda esta circunstancia? Bueno, porque asume de manera positiva el fracaso. Pudo haberse puesto a llorar, pudo haberse frustrado, pudo haberse puesto a llorar, pudo haber permanecido toda su vida traumatizado, pudo haber pasado toda su vida llorando, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero sin embargo lo que hizo fue que vivió un proceso de madurez que le permitió alcanzar lo que tenía que alcanzar, pasar por ese bache de depresión, pasar por ese bache de tristeza, y ese bache lo llevó sencillamente a encontrarse consigo mismo, a poder madurar su fe, a ser lleno del Espíritu Santo y a convertirse en el primer apóstol verdadero de Jesús que le predicó a esa gran cantidad de personas y que sobre él además se edificó la iglesia de Cristo a los judíos. Fue el hombre que le predicó de la salvación del Mesías al pueblo judío. Y eso tiene un valor y un mérito tan importante porque nadie en la vida ha podido lograr grandes cosas ni cumplió su propósito sin antes haber fracasado. Pedro nos enseña que fracasó de una manera terrible. Pedro nos enseña que fracasó de una manera increíble. Sin embargo, se pudo levantar y seguir hacia adelante. ¿Tuvo más tropiezos? Sí. ¿Tuvo más problemas? Muchísimo. ¿Lo persiguieron? Claro que lo persiguieron, pero al final siempre tuvo la actitud correcta frente al fracaso. ¿Qué debemos hacer, líderes, cuando reconsideramos el fracaso? Debemos de eliminar el yo de los fracasos y el primer paso fundamental es personalizar el fracaso y nosotros creer que el fracasado es uno y que el fracaso es producto de nosotros y que nosotros por ende somos unos fracasados. Si nosotros podemos quitar el contexto de eso de nuestra mente, nosotros vamos a poder avanzar, pero si seguimos echándonos la culpa y sintiéndonos y diciendo todo el tiempo que somos unos fracasados, eso nos va a dañar emocional, física y mentalmente. Nos vamos a convertir en alguien que se deprime. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando tú estés en tu proceso de expansión y de multiplicación? Cuando tengas que buscar a tus 12 y traerlos a la escuela de liderazgo de alto impacto para que se multipliquen y tú convertirte en una persona que repite el modelo y que pueda hablar de las personas de esta certificación maravillosa y de este proceso que tú estás viviendo. ¿Qué pasa si en la primera de cambio o en la corte en la cual te toca inscribir a tus 12 o a tus 10 que vas a inscribir en esa temporada, solamente alcanzas a inscribir 2?
te vas a deprimir, te vas a decepcionar, vas a decir soy un fracasado, no soy un buen líder, no puedo hablarles de liderazgo a las personas. Yo creo que esa no debe ser la actitud. Recuérdate que el plan de expansión está considerado porque nosotros sabemos que tú eres un tremendo líder, porque nosotros sabemos que tú eres un líder que se puede multiplicar en otras personas, así como yo me multiplique en un pequeño grupito de personas y hoy somos cientos, y quizás dentro de unos meses vamos a ser miles y dentro de unos meses vamos a ser cientos de miles, pues bueno, lo más probable es que tú empieces creyendo que en primer lugar tú no vas a poder formar a los 100,000, yo tampoco los voy a poder formar. A esos primeros 100,000 que vamos a formar, yo no los voy a poder formar personalmente, ni tú tampoco, pero tú formas parte de un contingente que puede formar a esos 10. Ahora, si tú te deprimes, ¿qué pasa si tú inscribes a tus 12 y esos 12 nada más se gradúan 2? Eso te va a convertir en una persona fracasada, te va a convertir en alguien que transita el desierto permanentemente y que no va a hacer nada para que volvamos a inscribir otro grupo de personas. No, para nada. Tú tienes que tener una actitud positiva frente a eso. Tú tienes que tener una actitud positiva frente a este proceso de multiplicación que estamos teniendo y además frente a ese modelo de liderazgo perfecto que tenemos, que además utilizamos, porque utilizamos el modelo que utilizó Jesús, y si a Jesús le funcionó y todavía estamos hablando de él, lo más seguro es que ese plan de multiplicación también funcione en tu vida y funcione en la vida de cientos de miles de personas que están allá afuera esperando que tú hagas algo con tu propósito. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dejar de personalizarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros personalizamos el fracaso, convertimos el fracaso en un factor de esclavitud. ¿Y qué produce el fracaso? Si nos convertimos en esclavos del temor, bueno, lo primero que obtenemos, ¿verdad?, del fracaso es parálisis. ¿Por qué? ¿Por qué obtenemos parálisis? Bueno, sencillamente porque el miedo nos paraliza. En segundo lugar, ¿qué encontramos? Aplazamiento. Procrastinamos todas las actividades que tenemos que hacer porque decimos, bueno, no va a tener ningún esfuerzo hacer, no va a tener ninguna recompensa hacer semejante esfuerzo, y entonces preferimos dejarlo a un lado eh, o dejarlo de ese tamaño para evitarnos el dolor o evitarnos el proceso, cosa que es imposible que evitemos. Vas a estar falto de propósito porque no vas a tener ninguna ganas de seguir luchando ni vas a tener ningún tipo de inspiración para poder hacer las cosas que tienes que hacer para alcanzar tu propósito. Vas a estar todo el tiempo viviendo un proceso de autocompasión, de autocomiseración, de lástima y diciéndote todo el tiempo yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Vas a llenar tu vida de excusas y de excusas y de excusas para no hacer lo que tienes que hacer, y por último vas a generar un clima o un ambiente en tu propia vida de desesperanza que lo que va a hacer es que cada vez que intentes algo, lo único que logres es desestimarlo. Miren esta frase qué maravillosa de George Bernard Shaw. Afirmó, una vida usada cometiendo errores no solo es más honorable, sino que es más útil que una usada no haciendo nada. ¡Wow! Es mejor ejercer el liderazgo viviendo todos los días un proceso de fracaso intermitente que vivir una vida o tratar de encontrar el propósito sin equivocarte y sin confundirte en absolutamente nada. Qué importante es que nosotros podamos entender que el fracaso forma parte de nuestro devenir cotidiano. Y quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas de discusión sobre elimine el yo de los fracasos. Líder, ¿le temes al fracaso? Gran pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus temores y seguir avanzando? ¿Cuál es el siguiente paso que necesitas dar en el camino de convertirse en todo lo que Dios quiere que tú hagas? Te voy a regalar un par de minutos ahí con tu facilitador para que puedas responder esas preguntas. No te muevas, que ya nos vamos a conectar. Bueno, líder, ya estamos de regreso. Qué bueno que descubriste que todos le tememos al fracaso. Qué bueno que hay cosas que tienes que enfrentar para seguir avanzando, y qué bueno que encontraste herramientas en el camino para seguir avanzando. Ahora vamos a hablar aquí de la responsabilidad del fracaso, ¿verdad? La responsabilidad del fracaso, ¿qué es lo que nos ayude? Y me voy a permitir leer esto porque este párrafo es fundamental. Por favor, no olvide que todos cometemos errores. De vez en cuando, echemos las cosas a perder. Muchas personas los cometen, pero se rehúsan a admitirlo. Tienden a ver cada obstáculo o equivocación como si fuese culpa de alguien más. Y como resultado, responden generalmente en una o más de las siguientes maneras. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas cuando no reconocen la responsabilidad en el fracaso y le quieren echar la culpa a los demás? Bueno, generalmente estallan en ira, pegan gritos, se ponen bravos, trascienden la oficina, incendian los entornos, los ambientes, ¿verdad? Tratan de tapar sus fallas, las tratan de esconder, las cubren. Trabajan más arduo y más rápido
pero sin hacer cambios, es decir, pisan el acelerador para seguir hacia adelante como una forma de huir del problema, tratan de excusar sus desaciertos, es decir, se respaldan en otras personas diciendo, bueno, yo lo hice mal, pero tú lo haces peor que yo, o lo hice mal porque tú no me diste, la oportunidad, ¿verdad? Y en el final, al final lo que terminan haciendo que es, se dan por vencidos y desisten, porque cuando tú no asumes la responsabilidad del fracaso, líder, y quiero que me mires a los ojos, cuando tú no asumes la responsabilidad del fracaso, el fracaso te alcanza. Y cuando tú no asumes la responsabilidad del fracaso, te conviertes en un fracasado. Ahora, cuando tú asumes la responsabilidad del fracaso, líder, tú te determinas a aprender de esos errores y convertirte en una persona de éxito. Es decir, utilizas el fracaso como una herramienta para poder avanzar o para pasar al siguiente nivel. ¿Qué diferente es entonces las personas que admiten la responsabilidad del fracaso de las personas que no lo admiten? ¿Y qué significa aceptar la responsabilidad en los fracasos? Utilizar esta palabra maravillosa que está aquí, te la voy a remarcar. Te la voy a remarcar. Utilizar la palabra la frase me equivoqué. Me equivoqué. Admitir el error, aceptar la responsabilidad. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Admitir la responsabilidad, aceptar que tú fuiste el que te equivocaste, decir, yo soy la persona responsable de que esto haya pasado. Y debes de asumir esto como dice Peter Drucker. Mira lo que dice Peter Drucker aquí. Peter Drucker dice, mientras mejor es el hombre, perdón, más faltas cometerá porque tratará de hacer unas cosas nuevas. Yo nunca ascendería a la posición más alta del trabajo a un hombre que no esté cometiendo desaciertos, porque sin duda se trata de un mediocre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Peter Drucker lo que nos está queriendo decir es que si tú no te equivocas, no estás dispuesto a superar tus propios errores y a convertirte en alguien que está en la cima. Si tú no haces de tus desaciertos algo digno de poder aprender o de poder convertirte en esa persona que está dispuesto a hacer del fracaso su mejor amigo y su mejor aliado, sencillamente lo que haces es convertirte en un mediocre, porque cuando tú no fracasas significa que no estás intentando nada. El rey David, aquí hay una historia en Primera de Crónicas 21, 1 al 28 que me encanta. Todos sabemos quién es el rey David, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero fíjate que el rey David cometió un gravísimo error. El rey David ganó una gran batalla contra los filisteos, ¿verdad? Y como tenía otra batalla después, no se le ocurrió mejor idea que ir y censar a los hombres del pueblo para saber con cuánto era su ejército, con cuánto contaba. En lugar de preguntarle a Dios, como siempre, si vamos a ganar o no vamos a ganar la batalla por medio del profeta Samuel, él lo que hizo fue que creyó y se convenció en sus propias, se confió en sus propias fuerzas y dijo, bueno, si yo saco la cuenta de cuántos soldados tenemos y medimos cuánto es la capacidad de ataque que tiene el enemigo, lo más seguro es que ganemos o no ganemos. ¿Qué ocurrió? Dios se molestó enormemente. Dios se molestó enormemente porque le dijo, ¿acaso yo te dije que censaras al pueblo? ¿No soy yo el Dios de Israel el que pelea por ti todas las batallas? Y entonces, producto de su error, Dios se enojó. ¿Saben que tenemos un Dios que es súper delicado? Es un Dios que se enoja por cualquier cosa. Es un Dios delicadito. Es un Dios que tú dices, wow, ¿qué habré hecho? Y cuando te das cuenta dices, Dios mío, la embarré hasta aquí, ¿no? Y ese error le costó a David que Dios enviara un espíritu de muerte, un ángel de muerte en medio del pueblo por días. Y él veía cómo la gente moría y moría y moría y murieron cientos de miles de personas durante todos esos días. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey David? El rey David se pudo haber, el rey David se pudo haber puesto a llorar y sin embargo lo que dijo es que él reconoció, ¿verdad? Yo soy el que he pecado y he obrado perversamente. Que tu mano sea contra mí, pero no contra el pueblo, para que ya no haya más plaga entre ellos. Él reconoció el error y dijo, oye, no los mates a él, mátame a mí, yo soy el responsable. ¿Qué hizo David entonces? Bueno, David rehusó culpar a los demás de su necia decisión. Esa fue su primera decisión.
rehusó culpar a los demás. Luego, ¿qué hizo? Admitió su falla. Luego, ¿qué hizo? Aceptó la responsabilidad, fui yo. Se arrepintió, adoró al Señor y renovó su compromiso con Dios. Fíjate esta frase que dice aquí, David dio un paso que es esencial para aprender de errores y fracasos de manera positiva. Aceptó la responsabilidad de su fracaso. Hasta que una persona de este paso, todos los demás en el sendero hacia el logro serán imposibles. Y cuando tú te encargas personalmente de aceptar tus propios errores, estás listo para convertirte en alguien de éxito. Cuando tú asumes la responsabilidad en el liderazgo, producto de los errores, y aprendes que felicitando al equipo cuando logran, pero que los errores son culpa del líder, entonces tú te conviertes en alguien digno de confianza y por ende tus seguidores van a querer seguir estando contigo. Un repaso de las lecciones 1 y 2 para encontrar el lado positivo del fracaso. La primera lección: reconozca que existe una diferencia entre las personas mediocres y las personas que alcanzan una meta. Número 2, aprenda una definición nueva del fracaso. Número 3, elimine el yo de sus fracasos. Número 4, entre en acción y reduzca su temor a fallar. Y número 5, cambie su respuesta del fracaso y acepte su responsabilidad. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas que vas a llevarte de tarea para su casa. Examine detenidamente un fracaso reciente que usted ha considerado que no fue culpa suya. Busque con honestidad cualquier parte de ese fracaso en el cual debería aceptar su responsabilidad. Aplicación: admita su papel en el fracaso y pídale a Dios que le muestre cómo aprender de él. Líder, gracias por conectarte. Gracias por permitirme estos minutos para poder compartir contigo qué significa cambiar la perspectiva de lo que es el fracaso. No te vayas a mover, no te retires, que ya nos vamos a volver a conectar para que podamos ver la tercera parte de esta maravillosa sección que se llama el lado positivo del fracaso. Nos vemos ahora. Chau, chau.